Bienvenidos a su sección de El Grito en el Cielo, la parte de Fontibón Somos Todos en la que hablamos de los problemas que nos están aquejando como país y también como localidad de Fontibón. El día de hoy vamos a hablar de algo que nos ha venido cuestionando en los últimos años como colombianos, y es que siempre escuchamos decir que los colombianos no tenemos memoria. En Fontibón Somos Todos TV, El Grito en el Cielo. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente ustedes no recuerdan porque probablemente no lo saben, y es que desde el año 2012 en Colombia se conmemora el 9 de abril el Día Nacional de la Memoria Histórica y de las Víctimas del Conflicto. Esto a raíz de la Ley 1448 que nació en el año anterior, en 2011, y que estableció que este día iba a tomarse como punto de partida para una reflexión nacional, para una jornada en la que en el Congreso se escuche a las víctimas del conflicto armado y para que todo el mundo en Colombia ese día esté hablando de todas las cosas horribles que nos ha dejado la violencia política, la violencia armada y todas esas otras clases de violencias que nos han venido afectando como país. La pregunta que muchos se hacen es, ¿de verdad es necesario hacer una jornada para esto? Es que ya estamos cansados, en Colombia todo el tiempo estamos oyendo estas noticias de violencia y pues un día más, ¿para qué? Bueno, pues resulta que sí es muy necesario. Según el informe Basta Ya de la Comisión Histórica del Conflicto, en Colombia la violencia, el conflicto armado nos ha dejado más de 218.000 muertos, más de 27.000 personas desaparecidas, más de 2.000 masacres, más de 8.000 personas lesionadas por minas antipersona, y eso sin contar los más de 5 millones de desplazados que hemos tenido a lo largo del conflicto armado. Eso nos ubica y nos posiciona en el deshonroso primer lugar de países del mundo con más desplazamiento interno, es decir, ni siquiera Venezuela ni siquiera Siria nos ganan en ese punto, lo cual es realmente vergonzoso. También otra cosa que muchos se preguntan y que también desconocemos a veces es quiénes fueron los que promovieron toda esta oleada de violencia. Y pues básicamente, según el mismo informe, la mayor parte de actores que generaron esta violencia fueron los grupos paramilitares, seguido de los grupos guerrilleros, seguido de grupos que nunca se lograron identificar y seguido después del Estado colombiano por medio pues de las fuerzas militares, es decir, el Ejército Nacional y también pues la Policía Nacional, lo cual pues es doblemente vergonzoso, pues como ya hemos mencionado en videos anteriores, pues ellos son los encargados de nuestra seguridad y pues de proteger nuestros derechos. Muchos pensarían que estas cifras han venido disminuyendo, que han venido mejorando a lo largo de los años después de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Esto lastimosamente no es así. Solamente en el año 2021, de lo que vamos corrido del año, ya tenemos 25 masacres y vamos también en esta terrible cifra de 41 líderes sociales asesinados según cifras de Indepaz. Lo cual realmente hace que nos preguntemos si como que no tenemos memoria, o sea, todo esto nos sigue pasando y nadie hace nada. De todo lo anterior podemos sacar 3 conclusiones básicas. La primera de ellas es que sí, es necesario definitivamente tener una jornada de reflexión nacional sobre nuestra memoria, sobre nuestro pasado, sobre las razones que nos han conducido a tener estas cifras terribles y las razones que han seguido promoviendo que esto siga ocurriendo. Es decir, o sea, el conflicto sigue pasando a pesar de que ya se ha firmado un acuerdo de paz con una de las guerrillas más grandes que teníamos en el país. Para poder entender un poco mejor esta situación, porque pues no podemos luchar contra algo que no conocemos, podemos estudiar el informe Basta Ya de la Comisión Nacional Histórica del Conflicto. Pueden, si quieren, pausar el video y ver este código QR para poder obtener acceso a ese informe. La segunda conclusión que podemos sacar de todo esto es que el conflicto armado no es la principal causa de nuestros problemas como país, es más bien una consecuencia de la desigualdad económica, una consecuencia de la falta de participación política y una consecuencia también de la falta de soberanía nacional que hemos tenido. Ha sido también una excusa que han utilizado gobiernos como el de los Estados Unidos para imponernos cosas horribles como el Plan Colombia, que nos ha traído, como hemos hablado en programas anteriores, cosas como las terribles violaciones de soldados estadounidenses a niñas colombianas, y violando no solamente nuestra soberanía territorial, sino también nuestra soberanía económica. Y la tercera conclusión que podemos sacar de todo esto es que definitivamente la violencia no le ha servido al país. Expresar por medio de las armas las ideas políticas no le ha servido a nadie y de hecho en Colombia ya estamos muy agotados de esto. Esas personas que desde un principio dijeron que no era por el camino de las armas estaban muy en lo cierto al decir que
básicamente 60 años de conflicto armado no cambiaron en nada al país, ni mejoraron las profundas desigualdades que este país tenía. Y lo que sí hizo fue desgastar a las personas. Hoy en día el pueblo colombiano está cansado de hablar de violencia, la vivimos tanto, la padecemos tanto, la vemos tanto en las noticias, que ya nadie quiere hablar de eso. Y eso lo único que hace es hacer más difícil el camino a la paz y el camino al cambio social que tanto estamos necesitando. Entonces, por todo lo anterior y por nuestra aparente falta de memoria histórica, estamos pegando el día de hoy el grito en el cielo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Twitter, Instagram y también tenemos correo. Y por favor recuerden que si tienen un hueco por ahí cerca de sus casas, pueden tomarle fotos y enviarnos los videos y nosotros con mucho gusto hacemos aquí la denuncia. Y espero que tengan un bonito día a pesar de todo lo que pasa en Colombia. Adiós.